Hoy día vamos a analizar los epitelios glandulares. Las glándulas son estructuras originadas a partir de células epiteliales. Estas a veces se invaginan, penetran el tejido conectivo subyacente y forman alrededor de ellas una lámina basal. Las células de este epitelio glandular sintetizan y almacenan macromoléculas, generalmente en vesículas membranosas llamadas gránulos secretorios. En una glándula multicelular, su estructura la podemos dividir en un parénquima, que es el que posee o que involucra las unidades secretorias y sus conductos de excreción, y el estroma, que corresponde a todos los elementos del tejido conectivo que invaden este parénquima. Las glándulas sintetizan y secretan productos de diversa naturaleza, por ejemplo, hormonas que pueden ser peptídicas como las secretadas por la hipófisis, sustancias cereas como las glándulas ceruminosas, el mucinógeno como secretado por las células caliciformes y la leche secretada por las glándulas mamarias. Podemos clasificar las glándulas de acuerdo al lugar en que se secretan sus productos. Por ejemplo, vamos a hablar de las glándulas exocrinas, cuando el producto de su secreción es liberado al medio externo. En este caso, estas glándulas se forman por invaginación del epitelio y mantienen su conducto con la superficie de este. De este modo, la porción que contiene a las células secretorias le vamos a llamar adenómero, y por donde sale las secreciones hacia el medio externo va a ser el conducto excretorio. Por otro lado, tenemos las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas son aquellas que secretan sus productos hacia los vasos linfáticos o también vasos sanguíneos. Bueno, cuando hablamos de vasos linfáticos, finalmente todos esos productos pasan al torrente vasculosanguíneo. Por lo tanto, se puede decir simplemente al torrente sanguíneo. Estas glándulas también se formaron por invaginación del epitelio, pero perdieron la conexión con el mismo, y por lo tanto ahora solamente pueden liberar sus productos hacia los capilares sanguíneos adyacentes. Finalmente, las glándulas mixtas son aquellas que contienen unidades secretorias tanto exocrinas como endocrinas. Entonces, en este caso, la porción exocrina secreta hacia el medio externo y la porción endocrina secreta al torrente sanguíneo. Un ejemplo de esto pueden ser el páncreas, el ovario y los testículos. Cuando hablamos de moléculas secretadas, esto a su vez también define tipos de señalización. Dentro de estos tipos de señalización podemos encontrar la paracrina, la autocrina, la endocrina y la sináptica. En la comunicación paracrina, la célula señal secreta la molécula señal, la cual actúa sobre células contiguas o adyacentes, células blanco contiguas o adyacentes a la célula señal. En este caso, la molécula liberada se le denomina mediador químico local. En el caso de la comunicación autocrina, como su nombre lo indica, la célula señal secreta una molécula señal y esta misma célula posee receptores para la célula señal. Lo que nos muestra esta imagen es que para que la señal se una al receptor, sin embargo, se debe alcanzar una cierta concentración. ¿Ok? Entonces, en este caso, esa concentración se alcanza y por lo tanto se une al receptor, y en este otro caso, aunque la molécula es liberada al medio externo, su concentración es demasiado baja y por lo tanto no se une al receptor. La comunicación endocrina, como acabamos de ver, aquí la señal es liberada al torrente sanguíneo y viaja a largas distancias hasta actuar sobre células blanco que tienen receptores para la molécula señal.
En este caso, la concentración necesaria para desencadenar la respuesta es muy baja. En la comunicación sináptica tenemos una célula señal que libera una sustancia química llamada neurotransmisor, la cual actúa sobre una célula blanca que tiene receptores para este neurotransmisor y que responde generando un cambio en su potencial de membrana. Esto es también lo que conocemos como una sinapsis de tipo químico. Bueno, desde el punto de vista celular, ¿no es cierto? Y ya esto se ha visto en biología celular y molecular, las vías de secreción pueden ser constitutiva o regulada. La secreción constitutiva se caracteriza porque los productos de secreción van dentro de estas vesículas provenientes del aparato de Golgi que se fusionan con la membrana plasmática y liberan su contenido al medio extracelular por exocitosis. Sin embargo, en esta modalidad, para que ocurra, no se requiere la participación de ninguna señal externa. En este caso, no solo es importante la molécula liberada, sino que también que las moléculas presentes en la membrana de la vesícula pasan a formar parte de la membrana plasmática. Por lo tanto, en este caso, este tipo de secreción constitutiva también permite reparar, ¿no es cierto?, y renovar la membrana plasmática. En el otro caso, la secreción regulada, si bien es parecida, para que se desencadene la exocitosis es necesario la interacción entre un ligando y un receptor. Eso desencadena toda una cascada de eventos que finalmente van a permitir que esta vesícula membranosa que está almacenada y que tiene el producto de secreción finalmente se fusione con la membrana plasmática y libere su contenido al medio extracelular. Entonces, esta diferencia de la anterior no ocurre a menos que una señal interactúe con un receptor de membrana. Esto se da mucho en la secreción de hormonas o de neurotransmisores. ¿Okay? En cambio, la constitutiva está ocurriendo de manera continua. Bien, las glándulas exocrinas pueden ser clasificadas de acuerdo al tipo de secreción que producen y liberan. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de glándulas mucosas, de glándulas serosas y de glándulas mixtas. Las glándulas mucosas sintetizan los mucinógenos, que son proteínas glicosiladas de gran tamaño, que tienen una gran capacidad de captar agua y forman un lubricante protector y grueso, viscoso, a modo de gel, que se conoce como mucina y que es el principal componente del moco. Ejemplos de estas glándulas tenemos a las células caliciformes y algunas glándulas salivales menores de la lengua y del paladar. Por otra parte, las glándulas serosas son aquellas que sintetizan líquidos acuosos y ricos en enzimas. Ejemplo de esto, las glándulas de la porción exocrina del páncreas y los adenómenos de las parótidas. Por otra parte, las glándulas mixtas, como su nombre lo indica, presentan acinos que producen secreciones tanto mucosas como serosas. En este caso, más adelante vamos a ver acinos mucosos que presentan lo que se llaman las semilunas serosas y que se pueden observar en microscopía óptica. Ejemplos de estos tenemos adenómeros de las glándulas sublinguales y submandibulares. En esta diapositiva vemos un corte de páncreas de mono y en este corte lo que predomina en estas estructuras que estamos viendo aquí son los adenómeros constituidos por células serosas. ¿Okay? Adenómeros constituidos por células serosas. Entre los adenómeros, ¿no es cierto?, podemos ver tejido conectivo y aquí esto blanquecino que se ve también es un tabique tejido conectivo que separa los lóbulos pancreáticos. En esta otra diapositiva podemos ver una glándula
salival de tipo submandibular de mono. ¿Qué es lo que podemos observar acá? Bueno, lo que podemos observar acá, estos son los adenómeros, que en este caso, como son redondeados, podemos hablar de acinos. Entonces, estos acinos, donde se ve blanquecino, significa que son de tipo mucoso, ¿ok? Están llenos de mucina o mucinógeno. Y vemos, ¿no es cierto?, alrededor de estas zonas más oscuras, como en forma de media luna, que son las semilunas. Esas son las llamadas semilunas cerosas. Y entre medio acá también podemos ver algunos acinos estrictamente cerosos. Entonces vemos acinos estrictamente cerosos, acinos estrictamente mucosos, y aquí tenemos unos mictos. ¿Ok? En esta otra muestra histológica es un corte de íleon, una parte del intestino delgado de mono, ¿no es cierto? Y lo que vemos acá es parte del epitelio, ¿no es cierto? Aquí se ve el epitelio, acá adentro se ve el tejido conectivo, y en el epitelio podemos ver una gran cantidad de células caliciformes. Estas células, este es el citoplasma de las células caliciformes, que se ve blanquecino y de aspecto granular, porque está lleno de mucinógeno. Estas son células mucosas, llenas de secreciones mucosas. Bueno, aquí tenemos el detalle de una célula caliciforme. Su nombre viene por su forma, ¿no es cierto? Tienen forma de copa. En estas células podemos reconocer aquí un tallo, ¿no es cierto? En la zona del tallo, la zona que vemos aquí, contiene el núcleo y una parte del citoplasma, y después vemos aquí la región de la teca, que es la que contiene todas estas gotitas de mucinógeno. ¿Okay? Estas gotitas de mucinógeno no se tiñen para microscopía óptica básica, en la tinción simple no se tiñen, y eso es lo que veíamos en la imagen anterior de aspecto blanquecino. Entonces aquí vemos algunas de estas vesículas que se están liberando por exocitosis hacia el medio externo, y aquí vemos algunas microvellosidades en el borde apical de la célula. ¿Okay? Aquí tenemos otro corte que nos muestra, este es un corte de colon, ahora de conejo. Esta es una microscopía electrónica de transmisión. Lo que estamos viendo aquí, lo que estoy mostrando aquí, estas son las células epiteliales. Estas son células, una de estas es una célula caliciforme, aquí tenemos otra célula caliciforme y aquí otra. Aquí se ve la porción del tallo, aquí está el núcleo, parte del citoplasma, y aquí están los gránulos de secreción correspondientes a la región tecal de la célula. Y aquí se ven las microvellosidades en el borde apical cortadas, algunas transversalmente y otras longitudinalmente. En las glándulas exocrinas podemos encontrar tres formas de secreción: la secreción holocrina, la merocrina y la apocrina. Como el prefijo lo indica, holocrina significa todo, ¿no es cierto? Entonces la secreción holocrina, a medida que las células secretorias que forman la glándula maduran, esta muere y se transforma en parte del producto secretorio. Entonces, como ustedes ven, aquí es la célula completa la que forma parte de la secreción, por eso holocrina. Ejemplo de esto tenemos la glándula sebácea. Por otra parte, tenemos acá la secreción merocrina, que es la más conocida por nosotros, porque básicamente lo que nos dice es que estas células liberan su producto por exocitosis. Ejemplo de eso es la glándula parótida. Luego tenemos la secreción apocrina, ¿no es cierto? Apocrina significa que libera el ápice, la punta, una parte de la célula. La porción apical del citoplasma, en este caso, pasa a formar parte del producto secretorio. Ejemplo de esto tenemos la glándula mamaria durante el periodo de lactancia. Entonces, ejemplos de secreción merocrina tenemos las glándulas salivales y pancreáticas. Ejemplos de secreción apocrina: la glándula mamaria, las glándulas ciliares de Moll y las glándulas ceruminosas del conducto auditivo externo. Y por último, la secreción holocrina, que serían las glándulas sebáceas de la piel y las glándulas del meibonio, del párpado.